Estamos en una inmensa llanura interminable, el cielo extendiéndose sin fin sobre nuestras cabezas. En el horizonte, la tierra comienza a vibrar. No es un terremoto, ni el rugido del viento, es el sonido de una tormenta de jinetes, armados con arcos mortales y corazones de hierro. Son los escitas, la pesadilla de todo imperio que osó enfrentarse a ellos. ¿Pero quiénes eran? Antes de entrar de lleno en la explicación, déjanos un like y suscríbete al canal activando la campanita. Los escitas aparecieron por primera vez en el escenario de la historia en el siglo VIII a.C., ocupando las inmensas estepas del norte del Mar Negro, lo que hoy llamamos el sur de Rusia, Ucrania y partes de Kazajistán. Era un pueblo nómada, maestros del caballo y el arco, capaces de moverse más rápido que cualquiera de sus enemigos. Los escitas, como tantas civilizaciones antiguas, no tenían un único origen étnico. Se trataba de una mezcla de tribus que compartían un estilo de vida común y una cultura unificada por la necesidad de supervivencia en las duras estepas. La historia de su origen es compleja, pues su lengua pertenecía a la rama iraní, lo que sugiere que descendían de los pueblos que habían emigrado desde Asia Central, posiblemente influenciados por los antiguos pueblos indoeuropeos. La civilización escita puede dividirse en tres grandes periodos. El primer periodo arcaico del siglo VIII al siglo VI a.C., una fase, digamos, en la que los escitas comenzaron a consolidarse como una fuerza reconocida en las estepas. Fue en este periodo que comenzaron a tener contactos con los griegos, quienes documentaron sus primeras impresiones de estos salvajes nómadas. El periodo clásico es el del siglo VIII a.C. Este fue el apogeo de los escitas, bajo el liderazgo de figuras como Arianzas e Hidantirsos, que consolidaron su poder y se expandieron hacia el sur, llegando a enfrentarse con los grandes imperios de la época como los persas bajo Darío I. Aunque Darío intentó someter a los escitas, sus incursiones fueron infructuosas. Los escitas eran simplemente imposibles de atrapar en el inmenso y hostil territorio que dominaron. El periodo clásico que abarca los siglos V al III a.C. Este, digamos que fue el apogeo de los escitas. El tercer periodo es el periodo de declive, del siglo III al siglo II a.C. A medida que otras tribus nómadas como los sármatas comenzaron a desplazar a los escitas, su poder fue disminuyendo. Hacia el siglo II a.C., su influencia era mínima, y para el siglo II después de Cristo, los escitas prácticamente habían desaparecido del mapa histórico. Entre los líderes más importantes destacan Arianzas, uno de los primeros en intentar unificar las tribus escitas y centralizar el poder, y Hidantirsos, quien se enfrentó con éxito a las invasiones persas. Esquilurus, otro rey notable, gobernó sobre la ciudad fortificada de Neápolis escita, en la actual Crimea, y fue responsable de fortalecer las relaciones comerciales con el mundo griego. Pese a su naturaleza nómada, los escitas desarrollaron una economía sorprendentemente diversa. Su riqueza provenía del comercio con los griegos y los persas, intercambiando caballos, pieles y productos agrícolas a cambio de objetos de lujo y armas. También tenían grandes manadas de ganado y caballos que les proporcionaban leche, carne y pieles. Sin embargo, el tesoro más preciado de los escitas era el oro, del que producían adornos impresionantes. Los escitas dominaban también las rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente. Esto les permitió amasar enormes fortunas y al mismo tiempo absorber influencias culturales y artísticas de los pueblos con los que comerciaban.
La cultura escita era una mezcla fascinante de brutalidad y refinamiento. Aunque eran feroces guerreros, su arte revela una sensibilidad exquisita. Su estilo artístico, conocido como estilo animalístico, muestra animales en poses dinámicas y estilizadas, a menudo en oro y plata. Estos ornamentos decoraban tanto sus armas como sus prendas y reflejan una cosmovisión en la que el poder y la velocidad eran esenciales. Las tumbas escitas, conocidas como kurganes, son un testimonio de su rica cultura. Estas estructuras funerarias revelan no solo sus prácticas de entierro, sino también la profunda importancia de los rituales y la espiritualidad en su vida diaria. Los muertos eran enterrados con sus caballos, armas y oro, listos para enfrentar el más allá. La espiritualidad escita estaba impregnada de un sentido de la fatalidad y el destino. Adoraban a un panteón de dioses con raíces en la tradición indoeuropea. Nabiti, la diosa del fuego, era una de las deidades más veneradas junto a Papairos, el dios supremo del cielo. Sus rituales eran profundamente violentos, involucrando sacrificios tanto de animales como en ocasiones humanos, para apaciguar a sus dioses y garantizar el favor divino en la batalla. El dios del trueno y el dios del viento también ocupaban un lugar importante en una cosmología que reflejaba su dependencia del clima y de los elementos en su forma de vida nómada. La sociedad escita estaba estructurada de manera jerárquica, con una élite guerrera en la cúspide. Los nobles, que eran dueños de grandes manadas y riquezas, se distinguían por su vestimenta y armamento, a menudo adornados con oro. Por debajo de ellos estaban los pastores y los guerreros comunes, y al final los esclavos, muchos de los cuales eran prisioneros de guerra. Este sistema rígido, sin embargo, no les impedía ser una sociedad móvil, en la que el estatus se ganaba principalmente a través del combate. Los escitas no solo eran guerreros temidos, también influyeron profundamente en las culturas circundantes. El uso de arcos compuestos, su estilo de montar a caballo y sus estrategias militares fueron adoptadas por varias civilizaciones. Además, su arte, especialmente el estilo animalístico, influyó en los pueblos que le sucedieron, como los sármatas y los hunos. La idea de una cultura nómada capaz de someter imperios enteros a raya perduró en la imaginación de muchas civilizaciones posteriores. Incluso el Imperio Romano, siglos después, veía a los nómadas de las estepas como un enemigo formidable. Pero como todas las civilizaciones, los escitas no eran eternos. A medida que avanzaba el tiempo, nuevas tribus más poderosas y mejor organizadas comenzaron a desafiar su dominio. Los sármatas, inicialmente un grupo rival, comenzaron a desplazar a los escitas, forzándolos a retirarse hacia el oeste. Además, el ascenso del imperio persa y la eventual hegemonía romana en Europa oriental redujeron su control sobre las rutas comerciales. En el siglo II a.C., los escitas, ya debilitados, desaparecieron gradualmente de la historia. No hubo una gran batalla final ni una catástrofe única que marcara su caída. Más bien, se desvanecieron lentamente, absorbidos por las culturas vecinas, sus costumbres e incluso sus genes disueltos en las sociedades que los rodeaban. Así fue como los escitas desaparecieron, no con un rugido, sino con un susurro, pero aunque su presencia física se desvaneció, su legado continúa inmortalizado en sus tesoros de oro y en las historias que los griegos, persas y romanos dejaron sobre ellos. Quizás el mayor misterio de los escitas no sea cómo vistieron, sino cómo lograron forjar una civilización tan poderosa y temida en un mundo donde parecían estar condenados a ser simples nómadas. Pues hasta aquí nuestro repaso a la historia de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete al canal activando la campanita, comenta y comparte.